Paz y bien, estimados estudiantes, hoy revisaremos el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori. Este gobierno comprendió desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre del año 2000, bajo un gobierno autoritario. En noviembre del año 2000, tras la divulgación de videos de escándalos de corrupción, Alberto Fujimori renunció a su cargo y se dio lugar al proceso de sucesión legal, asumiendo el poder Valentín Paniagua Curaçao, quien era presidente del Poder Legislativo y encabezó un gobierno de transición. Elecciones de 1990. Postulan a la presidencia la agrupación Cambio 90 de Alberto Fujimori, de Mario Vargas Llosa Fredemo, el partido aprista con Luis Alva Castro, y en la primera vuelta es donde se produce un triple empate entre el Fredemo, Cambio 90 y el partido aprista. Para la segunda vuelta, solamente ingresaron Cambio 90 y el grupo político Fredemo. Inicia el 28 de julio de 1990, realiza una política de gobierno que tiene que ver mucho con la asesoría de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Viaja a Nueva York, al Fondo Monetario Internacional, al BID, al Banco Mundial, y a Tokio para establecer conversaciones con el emperador Akihito, para buscar así el apoyo económico. Estos envían especialistas para aplicar planes de shock económico. En estas circunstancias, el ex capitán Vladimiro Montesinos empieza a ocupar el rol preponderante en su gobierno. Los hechos más importantes se tienen la disolución del Congreso, la aprobación de una nueva constitución, la derrota de los grupos terroristas y las reformas económicas para una mejor situación. Ante la negativa del Congreso para acceder a los amplios poderes para legislar y fiscalizar los temas económicos y la política subversiva, Fujimori, haciendo uso de la violencia el 5 de abril de 1992, disuelve el Congreso de la República, suspende las actividades del Poder Judicial y toma los medios de comunicación. Este acto fue apoyado por las Fuerzas Armadas. El 5 de abril de 1992, Fujimori anunció en un breve mensaje televisivo la disolución del Congreso, la suspensión de la Constitución, la reorganización del Poder Judicial y la instauración de un gobierno de emergencia y de reconstrucción nacional. Esta medida fue conocida como el autogolpe. Se tiene ahí un video institucional que lo pueden encontrar en YouTube. El Congreso Constituyente Democrático aprobó el 4 de septiembre de 1993 la Constitución, que debería someterse a un referéndum. Los peruanos la aprobaron el 31 de diciembre con el 52.9% de votos a favor y el 47.1% de votos en contra, y fue promulgado el 29 de diciembre de 1993. Introducía como novedades la pena de muerte por delito de terrorismo, la reelección presidencial inmediata por un solo periodo, la única cameralidad parlamentaria para un Congreso de 120 miembros, medidas de libertades económicas y amplias posibilidades de un referéndum. Para diciembre de 1991 se produce la masacre de Barrios Altos, en la que fueron asesinados 15 personas. Se dio también la explosión con coche bomba en la calle Tarat. El 18 de julio del 92 tuvo lugar el asesinato de 9 alumnos y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta. Las acciones de los servicios de inteligencia de la Marina, el Ejército y la Policía, que actuaban de manera combinada, consiguieron dar fuertes golpes cada vez al terrorismo. En julio del 92 se logra la captura de Víctor Polay Campos, líder del MRTA, y el 12 de septiembre la DINCOTE, dirigida por el general coronel de la policía Quetín Vidal, logra capturar pacíficamente a Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Ese es un video referencial también en YouTube. Pese a que Fujimori como candidato había negado un shock económico, el gobierno siguió las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
el 8 de agosto de 1990, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Carlos Hurtado Miller, salió en una cadena nacional anunciando la reestructuración de los precios, conocido como paquetazo o el shock. El 10 de agosto de 1990, en horas más tarde, los bancos suspendieron su atención por falta de dinero, INTIS. La ley 25925 del 3 de enero estableció la unidad monetaria como un nuevo sol, equivalente a 1.000.000 de INTIS, que entraron en circulación el 1 de julio. En el frente económico, la consigna fue la reducción del rol del Estado en una economía, generándose así políticas de reforma como la privatización. Reformas económicas, restricción en el sistema financiero internacional, la libertad financiera, flexibilidad en el trabajo, estabilización de la economía, profundización de la libertad comercial, la privatización de empresas públicas. Hechos ocurridos durante su periodo. La reelección. Debido a la nueva constitución política, permitía la reelección de Alberto Fujimori y pudo presentarse en las elecciones generales del 95, venciendo a Javier Pérez de Cuellar en el primer acto. Segundo gobierno, 1995, año 2000. Se crean instituciones como el PROMUDE, da gran apoyo, ¿sí? Y a las acciones que vayan contra las acciones terroristas o remanentes del terrorismo todavía en nuestro país, generando así la captura de los principales líderes, ¿no? Como en el caso de Néstor Serpa Cartolini, y también donde se produjo un hecho significativo fue la toma de la embajada del Japón. Algunas imágenes de ese hecho. Se promulga también el derecho de que el presidente pueda presentarse por tercera vez a un proceso de elección. Señalaba que si bien el artículo 112 de la Constitución del 93 indicaba que el presidente solo puede ser reelegido por un periodo inmediato, la elección de Fujimori del año 90 no contaba porque no se encontraba vigente aún en la Constitución. El Tribunal Constitucional intentó sancionar la constitucionalidad de esta ley. Sin embargo, estas medidas no prosperaron debido a que el Congreso de la República se tenía mayoría del grupo fujimorista. En 1992 se le acusaba de intervenir en los canales de televisión, periódicos, generando esta maniobra que se le conoce como el manejo de los diarios chicha. También se acusó de financiar los diarios pequeños, ¿no? Como la prensa chicha que les acababa de mencionar, y generaron principalmente denuncias de diferentes medios y periodistas, como lo fue César Hildebrand, uno de los más críticos de ese gobierno. La paz con Ecuador. A inicios del 95 se produjo un conflicto armado con el Ecuador en la frontera norte, conocida como Cordillera del Cóndor. En los siguientes años se vivió una situación bastante tensa. Para 1998 se firma el Acta de Brasilia, en la que Perú y Ecuador aceptan la fijación de la frontera en un tramo de 78 kilómetros, de acuerdo a un dictamen de los garantes del Protocolo de Río de Janeiro. Perú cedió al Ecuador 1 kilómetro cuadrado de terreno donde se encuentra Tiwinsa como propiedad privada. Reflexión. Fujimori se presentó como un candidato a las elecciones del año 2000, enfrentándose a Alejandro Toledo y Alberto Andrade. En la primera vuelta hemos visto que Fujimori obtiene el 50%, Alejandro Toledo el 40% y Alberto Andrade el 3%. Debido a un supuesto fraude electoral, Toledo se niega a participar en la segunda vuelta, pero nunca presenta su renuncia y alienta a la población al voto en blanco. En la segunda vuelta, Alberto Fujimori obtiene el 74% y Alejandro Toledo el 26%. A raíz de la victoria de Fujimori, durante la toma de posesión del gobierno, tuvo lugar la Marcha de los Cuatro Suyos, dirigida por Alejandro Toledo. Tercer gobierno, de julio a noviembre del año 2000. El día 25 de julio del año 2000 llegaron a Lima desde distintos puntos del país para participar en la primera
fecha de la masiva marcha frente al Congreso de la República. Tuvo un punto central el día 28 de julio, sí, que coincidió con la celebración de las fiestas patrias y la juramentación de Fujimori como presidente por tercera vez. Se desataron movilizaciones populares, ¿sí?, que atacaron principalmente a instituciones públicas, como lo fue al Banco de la Nación. A través de la compra de un video por parte de los grupos de oposición, se da a luz el 14 de septiembre de ese año evidencia sobre los actos de corrupción efectuados durante el gobierno de Montesinos. En ese momento estalló la última crisis del gobierno de Fujimori. Se vio obligado a convocar el 17 de septiembre nuevas elecciones generales, tanto para las elecciones presidenciales como para el nuevo Congreso de la República. En estas elecciones se desarrollaron el nuevo mandato por parte de Montesinos, quien fue constantemente el asesor hasta el último momento de Fujimori. Renuncia por fax, abandono del cargo. En medio del caos político e inestabilidad de su presencia, Fujimori, en su condición de presidente del Perú, viajó el 13 de noviembre a una cumbre de APEC en Brunei, Asia, pero sin la autorización correspondiente del Congreso. Al finalizar la conferencia, se tenía previsto su paso por Kuala Lumpur para lograr así llegar hasta Tokio y desde ahí emprender un viaje a Panamá para la 10ª cumbre iberoamericana. Sin embargo, Fujimori se quedó en Tokio y ante el temor de que fuera denunciado penalmente por los actos de corrupción de su gobierno, envía por fax al presidente del Congreso su renuncia formal. Como hemos visto, son los principales hechos presentados durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Muchísimas gracias.